Ahora vamos a pasar a lo que es en la siguiente página, José, por favor, a un poco de lo que es la historia de este avión en Latinoamérica. El primer usuario de este avión en Latinoamérica fue Venezuela. El programa se llamaba Peace Delta. Casi todos los programas de venta a, a otros países tenían un nombre que empezaba por Paz, hasta Peace, fuera Delta, Amstel, Puma, etcétera, etcétera. Todos esos nombres eran de acuerdo al programa de venta a un país determinado. El que correspondía a Venezuela fue el Peace Delta, ¿no? ¿Qué antecedentes hay? ¿Por qué se le vendió este país a Venezuela? Este avión que será considerado como el más avanzado tecnológicamente, aunque no el mejor de la flota norteamericana, porque en ese momento existían el F-14 y el F-15. Pero digamos, de los aviones de bajo costo, esto entre comillas, el F-16 era el mejor en ese momento. Siempre ha habido no estoy descubriendo el agua caliente, el agua tibia, como dicen, de que siempre ha habido una cierta estabilidad entre las fuerzas aéreas colombianas y venezolanas a lo largo del tiempo, pues porque son las hipótesis de conflictos comunes entre los dos, pues. Entonces, ¿por qué se produjo una venta que podía descompensar esa proporción? Lo digo porque, por ejemplo, en los años 70, Colombia adquirió los aviones supersónicos, los Mirage 3. Inmediatamente Venezuela adquirió Mirage 5, pero incluso como pasaba cierto tiempo para que al adquirirlo se construyeran y se pudieran entregar, de carrera fue a comprar unos F-5 que ya estaban disponibles en Canadá. Y así más o menos siempre había sido la historia de ambos países, en donde se mantenía una cierta paridad. Pero ¿qué sucedió en este momento? Bueno, se conjugaron varios factores. Uno, de que había en ese momento una estabilidad democrática en el país. Otro factor era que estamos en plena Guerra Fría y en tiempos anteriores se habían producido dos momentos culminantes. Uno, o importantes dentro de la región. Uno era la guerrilla que había en Salvador, de la que era, digamos, había la influencia de Nicaragua que estaban surgiendo las guerrillas de somocistas, las guerrillas contra Somoza, y había en El Salvador, que es un país vecino, había también una guerra, pero esta vez era lo contrario, ¿no? En donde las guerrillas de izquierda estaban tratando de sacar a los gobiernos de derecha. Y había un proceso de democratización en ese momento. Para esos años, el gobernante en Venezuela era de la tendencia social cristiana, y el gobernante que quedó encargado y que se pretendía que estabilizara la democracia en El Salvador también era de la misma tendencia social cristiana. Entonces hubo mucho apoyo del presidente, en este caso era Luis Herrera Campins, al presidente Duarte de El Salvador, y era una especie de gendarme en el establecimiento de la democracia en Centroamérica. También existía el caso de la invasión a Grenada. Cuba, siempre con sus intentos de desestabilización, tenía la mano metida tanto en Centroamérica como en las islas, en algunas de las islas de las que llaman las Antillas Menores, ¿no? Y un caso era Grenada. Y hay un dato poco conocido, y es que antes de la invasión de Grenada, Venezuela participó en misiones de reconocimiento fotográfico con los Canberras que tenía en ese momento sobre la isla de Grenada. Toda esa cantidad de factores, más por supuesto el factor monetario que significaba el alza de los precios del petróleo en ese momento, permitieron o dejaron que este país adquiriera estos aviones que eran, digamos, de la última tecnología. Eso, por supuesto, no cayó bien en otros países,
y cada quien hizo cada país tuvo sus contramedidas para tal efecto, ¿no? Esa es más o menos la historia de la adquisición. Se adquirieron en el año, se habló de la adquisición en el 82 y eso fue una adquisición bastante rápida. Ya para el 83 se estaban entregando los primeros 6 aviones. Y como cosa curiosa, fue una sorpresa no solamente para otros países de Latinoamérica, sino para el mismo ejército, o por lo menos para las otras ramas del ejército venezolano, puesto que el que logró que se concretara la compra, en gran parte fue porque el ministro de Defensa en ese momento era de la rama de la Fuerza Aérea. Este también es un aspecto poco recordado. Y eso hizo que se hipotecara, se comprometiera el presupuesto de la defensa prácticamente por 2, 3, 4 años, con todos los fondos, o gran parte, la mayoría de los fondos dirigidos a la Fuerza Aérea, cosa que también sorprendió a las otras ramas de las fuerzas militares venezolanas, en este caso el Ejército y la Marina. Entonces, se dice que no cayó muy bien entre esas otras dos ramas, puesto que siempre había la tendencia que todo se consultara con el Comando Mayor, que está constituido por las 3 fuerzas, y aparentemente esta compra fue muy repentina, o sea, la concretación de la compra, ya habían como se dicen, los rumores, pero concretar la compra fue muy rápido y el compromiso del dinero también fue muy rápido, por lo tanto agarró por sorpresa no solo a otros países, sino también a las otras ramas de las Fuerzas Armadas venezolanas. Más o menos la historia es que llega en el 83 los primeros 6 aviones y ya para el 85 se habían completado los 24. En un principio se pensaba que iban a ser 72 aviones, pero nada, el presupuesto no daba para eso. Entonces se llegaron solamente a completar 2 escuadrones de 12 aviones cada uno, en donde 18 de los aviones son del modelo A y 6 eran del modelo B, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la historia de estos aviones? Todos eran de lo que se llama Block 15. Dentro de lo que se llaman los F-16A hay varias versiones. Hay el Block 1, Block 5, Block 10, Block 15, Block 15 OCU que vinieron. Original OCU, ese OCU significa Upgrade de operacional, o sea, mejoras para la parte operacional, que eran algunos detalles que se mejoraron, ¿verdad? Que podían venir con el avión o que a los que ya estaban funcionando se le podía agregar. También hubo las versiones ADF y la versión 20. Esas eran todas las versiones de lo que se llaman F-16A y B, ¿verdad? Siguiendo con la historia dentro de Venezuela, estos aviones fueron recibidos con armamento muy básico. En esencia, los misiles AI-9, pero no la versión L, sino la versión J, que no era de disparo frontal. Esa fue una de las contramedidas que, por ejemplo, a manera de histórica, que Colombia adquirió el Python 3, que sí era de disparo de adquisición frontal, y se lo instaló a los Mirage. De manera que se mantenía cierta paridad en las fuerzas, debido a que se tenía un avión, si se quiere, inferior, pero con un misil superior. Como les digo, el F-16A venezolano vino únicamente con AI-9J, puesto que Estados Unidos consideraba que no se debía tener el AI-9L, que era el de adquisición frontal, que podía dispararse en el hemisferio frontal, ¿verdad? Posteriormente, aproximadamente en el año 90, sí se adquirieron los AI-9L y para que se adquiriera esos AI-9L, hubo la necesidad, digamos, para convencer a Estados Unidos de que lo vendieran. Se adquirieron algunos misiles aire-aire franceses
el Matra, el Magic Dog. El Magic Dog sí era de disparo frontal, y se adquirieron con los Mirage 50, que fue una actualización que se le hizo a los Mirage, y se pudieran instalar en el F-16A, aunque nunca se hizo, pero se podían instalar porque eran compatibles. Cuando se produjo eso, entonces a Estados Unidos se accedió a la venta de los A-9L. En cuanto a armamento aire-tierra, siempre se utilizaron bombas tontas. Estados Unidos lo único que vendió fueron las bombas tontas, tanto de 500 libras como de 1000 libras, ¿verdad? Eso era el armamento que se disponía. Por supuesto, el F-16A y B tienen un radar que permite disparar, o sea, lanzar estas bombas con mucha precisión gracias a su radar, ¿no? Hacerlo tanto de día como de noche. Ya para el año 1997 empiezan a recibirse mejoras en los F-16, en la flota 16, pero a cuentagotas. O sea, se trató de llevar al nivel OCU, o de mejoras operacionales, pero no en forma total. Se hizo poco a poco, como les digo, por motivos presupuestarios esencialmente. ¿Qué se le hizo? Bueno, se les cambió el radar warning receiver, que detecta cuando se le dispara un misil de guía radar, que traía originalmente el ANLR-69, se cambió por el SPS-2000 de la casa de El Isra de Israel, ¿no? Se le colocaron todas estas cosas, no eran exactamente OCU, pero que en la versión OCU norteamericana se instalaba, pues se sustituyó el Radar Warning Receiver, pero por otro modelo norteamericano. En el caso venezolano se cambió por un modelo israelí. ¿Qué otra cosa estaba incluida dentro del OCU? Bueno, en la instalación de radio Crypto. ¿Qué son estos radios? Estos son radios encriptados, con los cuales son radios de voz y son radios de mensaje, lo que hoy llamaríamos mensaje de texto, es decir, ellos podían mandar un texto y eran encriptados, permitían saltos de frecuencia y encriptamiento. Eso es lo que sería el abuelo o el antecedente a los actuales data links. Esa era la forma en que se hacía, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Se adquirieron turbinas Samsung, en este caso de Sur Corea, que fabricaba bajo licencia los aviones y las turbinas, debido a que, como le digo, había muchas limitaciones en el presupuesto. Entonces se decidió no comprar las turbinas norteamericanas. Estados Unidos aceptó esto, porque generalmente este avión lo vendimos nosotros vendemos los repuestos, pero en este caso dieron la excepción y permitieron que se compraran unas turbinas un poco más económicas en Corea del Sur, que esencialmente eran las mismas turbinas, la F-100, pero en su modelo, en vez del F-100-100E, en el F-100-220E. ¿Cuál es la diferencia entre estas turbinas, entre una y otra? Esencialmente la mantenibilidad. Era más confiable la turbina 220E y alargaba el ciclo de vida y alargaba también los ciclos de mantenimiento. ¿Por qué se hizo con la empresa Samsung de Sur Corea? Bueno, como lo dije, por motivo presupuestario, y que ellos aceptaban la turbina vieja, digamos, la turbina original antigua, y te entregaban una turbina reconstruida a 0 kilómetros de nueva. Es decir, era más económico, tanto porque se utilizaba la turbina que ya tú tenías y porque también, bueno, el modo de producción surcoreano era posiblemente más eficiente que el norteamericano en este momento. Otra mejora que sí se incluyó fue el cambio del sistema de navegación inercial, que se cambió por uno de giro láser, en este caso un Litton LN93. Otra mejora que también se hizo dentro de esto, como les digo, a cuenta gota, fue la implementación de gafas nocturnas, gafas de visión nocturna. Para implementar estas gafas se tiene que también alterar el diseño del tablero,
puesto que no se puede utilizar, o sea, tiene que utilizar con muy bajo nivel de luz. Entonces, eso no venía original y se hizo el cambio para poder utilizar estas gafas nocturnas. También se adquirió, fue uno de los primeros países de exportación del Lightning en su modelo 1. Hubo esta compra fue muy ventajosa en cuanto a que al ser el primero que pidió este producto israelí, fue uno de los que recibió primero este producto. Y luego se hizo cola. Realmente habían colas por adquirir el producto porque se vio que era un producto muy bueno. Y si no se ha hecho entre los primeros, o sea, si no hubiese sido de los primeros que lo solicitaron, posiblemente hubiese tardado 3, 4, 5 años en la entrega y no, la entrega fue muy rápida. ¿Cuál fue el inconveniente? Bueno, que se entregó el Lightning 1 y a muchos otros usuarios, por ejemplo, los otros usuarios que tienen este POC en Latinoamérica, tienen el Lightning 2, que ya es de segunda generación, tiene mejor resolución. Entonces, por un lado, se tuvo un producto novedoso y muy rápido, pero en su versión inicial no, solamente. Y como ustedes saben, siempre la versión 2.0 es mejor que la versión 1.0, ¿verdad? Junto con este POC Lightning se adquirieron unas bombas guiadas por láser. Y otro punto relevante fue, que también es poco conocido, es que se metió dentro del programa de reducción del RCS o del radar cross section, o sea, la sección equivalente de radar, en forma incompleta, pero sí se hizo mediante la adquisición de unas canopias con recubrimiento de óxido. Estas canopias que normalmente se ven como doradas, entonces dicen que son de oro, no, en realidad no es de oro, es un óxido que se utiliza, y logran que se reduzca el RCS en al menos 1,5 a 2 metros cuadrados, ¿verdad? Entonces se pasa de 5 o 6 metros cuadrados a 3 metros cuadrados aproximadamente el radar cross section. O sea, ¿por qué coloco aquí que fue un nivel cercano a OCU y no a OCU? Bueno, porque hubo cosas que no se hicieron. Por ejemplo, las pantallas multifuncionales nunca se llegaron a instalar. Entonces se utilizaba, y hasta hoy se utiliza, esta que aparece en la pantalla, que es el antecesor de las pantallas multifuncionales actuales, ¿no? Las pantallas multifuncionales comenzaron siendo pantallas CRT, actualmente hoy son pantallas de LCD, pero son pantallas que te muestran gráficos, te muestran dibujos, te pueden mostrar videos. Esta pantalla es la pantalla original que se usaba en el F-16A y que hoy en día todavía los F-16A venezolanos lo utilizan, es una pantalla de segmentos LED. Es decir, lo que te pueden presentar son textos, o sea, números, letras y símbolos en 5 líneas que se pueden controlar con 10 botones colocados a los lados para tú seleccionar el armamento y la forma de utilizar el armamento. Entonces se ve como bastante primitivo. Aquí en la fotografía que se está viendo se ve a la derecha lo que es la configuración general de la cabina, y a la izquierda un detalle en la parte de arriba, lo que es la pantalla del receiver warning receiver, del receptor de alerta radar, y abajo, como les digo, no se puede calificar de un MFD, de un MFD, de un multifunction display, pues no es un display, o sí es display, pero no es gráfico, sino únicamente de texto y símbolos sencillos, ¿ves? Que se ve bastante arcaico, pero que funciona para lo que se quería. Abajo sí se ve la pantalla de radar, del radar, el APG-66, y yo he hecho esta pregunta en algunos foros, en algunas nunca he conseguido la respuesta exacta. Es cuando se instaló el POC Lightning 1, que como ustedes saben, tiene video, puede presentar un video tanto de diurno como de nocturno. ¿Dónde se presenta? Yo asumo que se presenta en la pantalla de radar y no en un MFD, porque simplemente no existe el MFD. O se instaló alguna pantalla
en los modelos, porque no creo que se haya adaptado el Lightning a todos los F-16, sino a algunos seleccionados de ellos, y tal vez a ellos sí se les colocó una pantalla adicional, ¿verdad? En la gráfica que vemos en pantalla, esto es del 2019. Este fue un despliegue que se hizo en la base aérea de Santo Domingo, cerca de la frontera colombo-venezolana, donde se llevaron 2 F-16 para hacer acto de presencia allí, de transporte, qué sé yo, el objetivo que se haya tenido. Y si se observa con detalle, el F-16 que está a la izquierda tiene la canopia con el recubrimiento dorado. Muestra de que sí se compraron algunas de estas canopias para la reducción del RCS, mientras que el de la derecha utiliza la canopia normal, o lo que diríamos que es la original. Posiblemente se dañó una de las doradas y se recurrió a una de las que estaban en reserva de las características normales. Las canopias es una de las partes, digamos, consumibles de un avión, porque suelen estrellarse pájaros y distintas cosas contra ella, y pueden agrietarla, pueden dañarla, pueden hacer que sufran un deterioro que las hace inseguras. Por lo tanto, generalmente se deben tener canopias de reserva, y en este caso posiblemente lo que sucedió es que se dañó la que se había colocado con recubrimiento dorado, y se recurrió a algunas de las que tenían antiguas, de las que se quitaron. ¿Qué otra cosa era el programa de reducción del RCS? Bueno, en la pintura, en el ducto de entrada de aire se utilizaban unas pinturas especiales. Eso en realidad no se hizo. ¿Qué otra cosa no se hizo del OCU? En el caso de los venezolanos, que no se le adaptó el nuevo sistema IFF. Eso se denota porque no tiene las antenas de lo que llaman beer slicers, o sea, cortadoras de pájaros. Encima de lo que sería el radar, o sea, detrás de lo que es el radar y delante de lo que es la canopia del piloto, ahí, si quiere, vea a la penúltima gráfica, ahí se ve, ahí, en esa. Estas 4 antenas pertenecen al OCU cuando se hace como se debe hacer, pues completo. Y esas 4 antenas corresponden al sistema IFF direccional, es decir, él apuntan hacia adelante y le preguntan al avión contrario, o al avión que esté en la frontal, tú eres amigo, tú eres enemigo, y se puede obtener una respuesta. Si es amigo te va a dar la respuesta, si no es amigo no te dará ninguna respuesta, te dará la respuesta de que es un avión civil, como sea. Eso no significa que el F-16A no tuviera IFF. Sí tenía IFF, pero no era direccional como lo permiten estas 4 antenas, ¿verdad? También se ve que en la parte de arriba, lo que el OCU, como por ejemplo los aviones chilenos, como lo recibieron. ¿Por qué lo recibieron ya así? Porque ellos compraron aviones, cuando estoy hablando de seguramente José va a hablar más detallado de eso, pero ellos recibieron aviones nuevos y aviones usados. Entre los aviones usados ya los recibieron con el OCU. Es más, no solamente con el OCU, sino con el MLU o upgrade de media vida ya hecho, o por lo menos parcialmente hecho, ¿verdad? Y eso incluía las 2 pantallas MFD, incluía las antenas de IFF, e incluía otra cosa que los aviones venezolanos no incluyen, que es lo que se denomina un HUD o Head-Up Display, que es la parte que está en la parte más de arriba de la cabina, que es lo que presenta la información al piloto como si estuviera la información en el infinito. Pues le presenta la información más relevante en un cristal inclinado, y este HUD originalmente era muy angosto. Cuando se hizo el OCU se utilizó un HUD más amplio, lo que llamaba de gran angular, ¿verdad? Bueno, este es más o menos. ¿Qué otra cosa se le hizo a los F-16 venezolanos? En el 2013 incorporaron las bombas Lizard 2 de fabricación israelí, y también los misiles Python 4. El Python 4 es
un misil que ya estaba, primero, que mejor alcance que el AIM-9L, una mayor capacidad de maniobra, un mayor off-foresight, es decir, poder de captar aviones en mayor ángulo, pues, más en lo que es en la frontal, pero no solo que eso, sino que, digamos, más fuera de lo que es el eje de donde está apuntando, y podía ser apuntado o direccionado mediante un casco de control. En el modelo venezolano eso no fue posible debido a que no hubo la posibilidad de cambiar lo que se denomina no había la posibilidad de cambiar el software. Dentro de lo que el software contiene están todo lo que es el armamento que puede usar. En particular, por ejemplo, el alcance que tiene un armamento, el perfil aerodinámico que va a cubrir. Es decir, yo voy a lanzar una bomba, y es una bomba MK82, el computador tiene que saber cómo se va a comportar esa bomba una vez que se lance, para poder predecir dónde va a caer. Eso incluye las características aerodinámicas. Es decir, yo no puedo montar cualquier bomba de 500 libras o de 250 libras o de lo que sea, y simplemente es una bomba MK82, que creo que son las de 500 libras. Yo no puedo montar otra bomba de 500 libras y pretender de que va a tener el mismo comportamiento una vez que la lance, y por lo tanto mi computador de operaciones, mi computador de misión, se llama el computador de misión, no va a poder predecir dónde va a caer, y la información que me va a brindar, porque en el HUD se presenta, mira, la bomba va a caer aquí, y el piloto puede ver y comparando con el terreno, y una vez que él ve que coincide con el objetivo, pues lanza la bomba. Pues si es una bomba que es de otro tipo, simplemente no va a caer donde el computador lo está prediciendo, pues. Entonces, esa es la importancia de tú poder tener acceso al software del avión, al tener el software de la computadora de misión, en que tú le vas a dar las características de cada armamento que tú posees. Y si no tiene eso, tú podrás usar el armamento, pero no lo vas a usar correctamente. Y eso es lo que pasaba con el Python 4. Al no alterarse, porque Estados Unidos no dio el permiso para que se alterara, para que los israelíes alteraran el software de la computadora de misión de los F-16, el Python 4 se utiliza sin el casco, se tuvo que utilizar sin casco de direccionamiento, y solamente haciéndolo, o sea, engañando al computador, diciéndolo que este era un i9L, y que a pesar de que tenía más alcance, mayores capacidades que el i9L, pero a la vista de la computadora de misión del avión se instalaba el Python 4, pero él creía que era un i9L. Creo que se entiende la idea de qué es lo que sucedía, ¿verdad? Entonces se usaba en forma, digamos, limitada. Es un mejor misil, pero no se aprovechaba todas sus capacidades. En el 2004 se licita el MLU estructural, que lo gana la empresa belga SACA. SACA fue uno de los que fabricaron originalmente los F-16, tanto para Bélgica como para Holanda, como para Dinamarca. ¿Me suena eso? Para Dinamarca, como para Noruega, ¿verdad? Eso fue un convenio. SACA era uno de los que fabricaba partes de los F-16 europeos. Y se licitó el MLU estructural para llevarlo Fíjense que el F-16 originalmente estaba planificado para 8.000 horas de vida útil. En la práctica se empezaron a detectar problemas a los 4.000 horas, es decir, lo que llaman microgrietas, porque no se usó como estaba pensado. Él estaba pensado como un caza ligero de superioridad aérea, que no iba sino a llevar armamento aire-aire. Al final se terminó convirtiendo en un cazabombardero. Hacer un cazabombardero y llevar cargas alares más pesadas, se vio reducido su vida útil, ¿no? A unas 4.000 horas aproximadamente. Entonces, para poder extender nuevamente la vida útil a 8.000
o más horas, se necesita un MLU, pero estructural, es decir, sustituir todos los componentes que puedan presentar estas microgrietas. Muchas veces no se sustituye, sino que se saca y se hace lo que se llama un tratamiento en frío y se vuelve a instalar. El MLU europeo, porque no todos los MLU fueron iguales, el MLU europeo es diferente al MLU que aplicó Israel y es diferente al MLU que aplicó Estados Unidos, ¿verdad? El MLU europeo consistía en sustitución de partes. Generalmente los otros dos MLU eran más que todo aplicar lo que se llama el tratamiento en frío, es decir, aplicar con unas prensas de alta presión la pieza original, volverla a comprimir para que desaparecieran las microgrietas, ¿verdad? Lo cierto es que en el 2004 se licitó y lo ganó SACA para los F-16 venezolanos, pero esto no se llevó a cabo, porque por problemas que ya ustedes se imaginarán, problemas políticos. El MLU también ese mismo año de los sistemas electrónicos lo ganó la IAI con lo que se llamaba el Ukraine Falcon 8, y ese menos se llevó a cabo porque el primero era permitido por Estados Unidos, este segundo no lo permitió Estados Unidos por razones políticas y por razones económicas. Estados Unidos siempre ha tenido la política de que los equipos de ellos los actualizan ellos. Si hay un tercero que lo quiere actualizar, lo puede hacer, pero en coordinación con ellos, como fue el caso de los aviones de la actualización europea, el MLU europeo. El Falcon 8 lo veían Estados Unidos como una competencia y por supuesto los israelíes lo hicieron para sus aviones propios, pero no pudieron hacerlo para aviones de exportación, como era el caso venezolano. Entonces, ni el estructural ni el de electrónica se pudo hacer ya por motivos entre económicos y políticos. ¿Cuál es el estado actual de la flota hoy? Pues para mí es un interrogante, no le puedo decir que sí, cuántos están activos, cuántos no están activos. El punto débil generalmente de cualquier avión para permanecer activo más años y con dificultades de servicio son dos. Uno, las cosas, o sea, los consumibles. ¿Qué es consumible? Pues muchas veces el motor y los consumibles. Consumibles hablamos de, por ejemplo, pastillas de freno, paracaídas, este tipo de cosas son las que dan ese problema. Y las que se vencen, hay unas que se vencen, una pastilla de freno no se va a vencer, pero se va a gastar. Pero hay componentes que se vencen, por ejemplo, los cartuchos eyectores de los asientos. ¿Puede parar un cartucho eyector el funcionamiento de un avión? Pues sabemos que el entrenamiento de un piloto es tanto o más costoso que un avión con muchos años de uso. Entonces, ¿se va a arriesgar a perderse un piloto por utilizar un avión que no puede ejercer la eyección? Porque cuando se vence un cartucho de eyección, no es que puede ser que funcione o no es que no funcione, no. Tiene que desecharse porque puede ser contraproducente, puede ser peligroso, puede en vez de eyectar, pues, salir como cohete, pues lo que hacer es explotar, y explotar sin un motivo previo pues que se le dé, puede que se explote en vuelo por cualquier causa que no está prevista, no porque me eyecté y explotó, no se puede eyectar, sino que explotó, no, es que puede explotar por otros motivos. Entonces, esos son se han conseguido esos cartuchos. ¿Se ha podido hacer la tecnología para sustituirlos? Pues no sé. Yo creo que no, pero no puedo decir ni que sí ni que no. Es posible que con las relaciones que se tienen con Turquía hayan podido adquirirse algunos de estos cartuchos, puesto que Turquía fue otro de los que fabricaron bajo licencia estos aviones.